mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vamos a dejar a nuestro hermano Jesús Conrado en este momento para que él pueda dirigirnos en el mensaje, pueda ser guiado por el Señor y pueda ser el portavoz de la palabra de Dios que pueda fortalecer a cada una de nuestras vidas. Hermano Jesús, gracias por estar con nosotros y bueno, dejamos este tiempo para escuchar la palabra de Dios a través de usted. Muy bien, hermanos. Agradezco mucho a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de estar juntos a través de este medio. Y bueno, agradezco también a ustedes, hermano Raúl, hermano Albarrán, hermano Masaru, hermano Pedro, que nos den la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Es para mí un privilegio, hermanos, poder hacerlo. Y gracias por esos bonitos lazos de fraternidad, de compañerismo cristiano que se han desarrollado a través de todos estos tiempos difíciles que hemos vivido. En realidad, es maravilloso el poder conocer tantos y tantos hermanos que antes acá en México no conocíamos. Solo conocíamos a Pedrito. Y ahora conocemos a muchos de ustedes, hermanos, e igual les amamos tremendamente y queremos decirles que están en nuestras oraciones siempre, siempre, siempre. Y que es un privilegio, hermanos, compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Gracias nuevamente por ello y bueno, gracias a nuestro Dios también. Quiero invitarles, hermanos, a ir al capítulo 8 del Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 8. Y quiero que consideremos del verso 26 hasta el verso 39. No voy a leer todo aquí, hermanos. Voy a ir leyendo solamente algunos versículos. Pero usted va a identificar inmediatamente esta historia que sucedió durante el ministerio de Jesús. Es la historia a la que es conocida como el endemoniado Gadareno. Y cuando vamos al capítulo 8 de Lucas, también tenemos que recordar que esta historia fue registrada por Mateo, también en el capítulo 8, y fue registrada también por Marcos en el capítulo 5. Y juntando los tres relatos podemos encontrar algunas de las cosas que voy a mencionar en esta hora aquí. Cuando empezamos en el capítulo 8 de Lucas, hermanos, vamos a encontrar a Jesús que está yendo por muchas ciudades, que está yendo por muchas aldeas de la región de Galilea, especialmente del área de Capernaum, de Caná y de todos esos lugares donde Jesús, hermano, llevó a cabo la mayor parte de su ministerio. Esta es la Galilea occidental, y que estaba predicando el evangelio y sus discípulos estaban acompañándole. Cuando vamos más adelante en la escritura, vemos en el capítulo 4 que las multitudes venían a Jesús y todas ellas estaban siendo enseñadas por nuestro maestro. El Señor estaba aprovechando cada momento de su vida, cada momento de su ministerio para predicar el evangelio. Él tenía claramente puesta en su mente la idea de que había un trabajo que hacer. Y ese trabajo en ese tiempo era predicar las buenas nuevas de salvación. Así que él no podía perder un momento. Así que estuvo enseñando mucho tiempo, hermanos, y en muchos lugares de una manera continua. En una de esas ocasiones, hermanos, fue visitado por su madre y por sus hermanos ahí en el capítulo 8 de Lucas, versos 19 al 21, y encontramos allí cómo Jesús da esta enseñanza acerca de quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y luego, después de eso, Lucas nos relata, hermanos, que en uno de esos días,
Jesús decidió ir al otro lado, al mar del mar de Galilea. Esto es a la Galilea oriental. Y en el trayecto, hermanos, es cuando surgió una tempestad, y en la tempestad que Jesús calmó con su sola voz. Capítulo 8, verso 22 al 25. Los discípulos estuvieron maravillados de esto que Jesús había hecho, porque a su sola voz el mar se enmudeció y el mar se tranquilizó. Sin embargo, una vez que ellos están en la barca, hermanos, y llegan al otro lado del mar de Galilea, leemos en el verso 26 y en el verso 27, es entonces que Jesús se encuentra con este hombre que es llamado el endemoniado Gadareno. Debo decir también, hermanos, que Mateo y Marcos nos dicen que eran 2 endemoniados. Lucas nos dice que es 1. ¿Por qué razón? ¿Qué razón puede haber para que haya esta aparente diferencia? Bueno, muy probablemente aquí es que Lucas se está enfocando en el que tenía el mayor problema. Es muy probable que este del que habla Lucas haya sido el que estaba mayormente atormentado y mayormente batallando con el problema de la posesión demoníaca de la que estaba siendo objeto él. Es una posible explicación, no somos dogmáticos en eso. Pero le quiero decir, hermano, que Jesús, en este relato que hace Lucas, nos enseña varias cosas. Así que quisiera que platicáramos un poquito en esta noche, hermanos, acerca de qué aprendemos de Jesús en esta historia. No debemos olvidar, hermanos, que nosotros estamos siguiendo a nuestro maestro y que toda enseñanza de él es digna de consideración y que debemos de preocuparnos, hermanos, por seguir sus enseñanzas. Así que cuando leemos esta historia, ¿qué aprendemos de Jesús en esta historia? Y mire, seguramente usted ha leído estos pasajes varias veces y ahorita vamos aquí a recordar algunas cosas. Pero lo primero que le quiero decir que aprendemos de Jesús en esta historia es que Jesús, hermanos, ama a todo tipo de personas. Es muy notorio aquí, hermanos, que Jesús va a ir hasta el otro lado del mar de Galilea. Es muy posible que ese otro lado del mar de Galilea haya estado habitado, sí, por población judía, pero según Josefo dice que toda clase de gentiles habitaban en ese lugar, especialmente porque pertenecía a una de las áreas más fértiles del otro lado del Jordán, o hacia el norte del otro lado del Jordán. Note que el Señor, cuando leemos la historia de Jesús calmando la tempestad, es el Señor el que quiso ir también al otro lado del mar de Galilea. Según Marcos capítulo 5, en su relato nos dice que Jesús había estado enseñando a muchos durante todo el día. Así que llegó la noche y él les pide a sus discípulos que entren en la barca y Jesús está tan cansado, está tan fatigado de todo lo que ha trabajado el día anterior que se queda dormido en aquella barca. Tú sabes el resto de la historia. Así que cuando llega a tierra, hermanos, puedes imaginarte a Jesús descendiendo de la barca con sus discípulos. Tal vez era muy temprano en la mañana. Lo cierto es que inmediatamente vino a él. Fíjate cómo dice el verso 27, que vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito, postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque Jesús demandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, de tal manera que le ataban con cadenas, ponían grillos o grilletes en sus manos, pero rompía las cadenas y era empujado por el demonio a los desiertos. Marcos dice que a los montes, y cuando andaba entre los montes se golpeaba con las piedras y se hería a sí mismo. Fíjate aquí en esto, hermano. Jesús pudo haber argumentado aquí que estaba cansado.
Pudo haber dicho aquí que era tiempo de descansar porque había estado enseñando por largo tiempo del otro lado del mar de Galilea. Pero aquí, hermanos, el amor de Jesús por las personas no le permitió hacerlo. El amor de Jesús por las personas, hermanos, le llevó a ayudar inmediatamente a este hombre que estaba completamente perdido. Es notorio, hermanos, que diga aquí que estaba poseído por muchos demonios, lo dice el verso 27 y lo confirma también en el verso 30. Sabemos, hermanos, que esto era algo común en el primer siglo. También hoy sabemos, hermanos, que los demonios no pueden hacer esto en contra de la voluntad de las personas por pasajes como Santiago capítulo 4, verso 7, Hebreos 2:14, Primera de Juan 3:8 y algunos otros. No es el tema que queremos tocar ahora aquí. Pero quiero que vea usted cómo este hombre estaba realmente poseído por esto y le estaba haciendo sufrir tremendamente, hermanos. El amor de Jesús es tan grande, hermanos, que cuando Él ve o nos ve a nosotros, las personas que estamos sumidos en una gran cantidad de problemas, que estamos, hermanos, realmente en situaciones deplorables como en la que estaba este hombre, Jesús está allí, hermanos, para extendernos su mano de amor. Jesús está allí para mostrarnos todo su amor y toda su misericordia y para rescatarnos de allí. Una de las cosas interesantes de este relato, mis amados hermanos, es que una vez que Jesús echa fuera estos demonios de este hombre, hermano, Jesús, hermanos, regresa nuevamente, aparentemente, al mar de Galilea, hermano, al otro lado del mar de Galilea. Aparentemente solamente Jesús vino a hacer eso, a este lugar. Y es que donde haya una persona que está metida en muchos problemas, una persona que está sufriendo tremendamente, allí Jesús quiere estar. Allí es a donde Jesús va a ir. Hoy muchas personas están en una situación similar que este hombre, hermano. No poseídas por el demonio, pero sí esclavizadas al pecado. Sí encadenadas, hermanos, a la maldad de este mundo. Sí están sufriendo tremendamente las consecuencias de el pecado que han estado viviendo a lo largo de los años. Esta situación en la que estaba este hombre había estado toda una vida con él. Dice que desde hacía mucho tiempo él estaba padeciendo esto. Es notorio también, es interesante que dice que no estaba vestido. Esto quiere decir que estaba completamente desprotegido, completamente expuesto. Dice también que moraba en los sepulcros. Es muy probable que esto haya sido porque estaba siendo despreciado por la sociedad. Pero también es muy posible que sea esto, hermano, porque era imposible tenerlo atado y porque, según lo relata Mateo y Marcos, había momentos en que tenía mucha furia y no podía ser controlado por nadie. De tal manera que lo ataban con cadenas, lo ataban con grilletes, pero los rompía, hermanos. Esto quiere decir, hermanos, que ningún intento por solucionar el problema tenía éxito para este hombre. Así que era llevado por los desiertos y por los montes. Hermanos, así Satanás lleva a las personas que están esclavizadas al pecado por desiertos, hermanos, por lugares de sufrimiento, por lugares de soledad. Y allá en los montes se hieren a sí mismos como este hombre, hermano. Así que vivía una vida realmente desgastante, una vida en completa soledad, una vida realmente de mucho sufrimiento. Y su misma situación le estaba haciendo padecer más y más y más y más cada día. Pero quiero decirle algo en esta noche. No importa quién seamos, no importa dónde estemos y no importa en qué situación estemos, Jesús nos ama. Jesús nos ama y nos ama tanto que es capaz de ir hasta allí para rescatarnos. Como fue hasta tu vida, como fue hasta mi vida, como fue hasta el lugar del fango del pecado donde estábamos. Y de ahí el Señor nos rescató. Así que la primera lección que aprendemos de Jesús aquí, hermanos, es que Jesús ama a todo tipo de personas, inclusive aquellas que están en la situación más deplorable, en la situación más complicada. A veces aquí en la ciudad, hermano, y creo que puede ser lo mismo en tu ciudad,
Pasa uno por debajo de los puentes y ve ahí a la gente que vive en situación de calle. Ve cómo están todos sucios, todos harapientos, tal vez sin comer, tal vez sin dormir, durmiendo tal vez en colchas que están ahí sucias, que nunca tienen meses de no lavarse, ellos también mucho tiempo sin bañarse. Y cuando veo a esas personas, me imagino a cómo estaba este hombre también. Y me imagino lo necesario que es que Cristo llegue a la vida de esas personas. Pero Cristo va a llegar a la vida de esas personas, hermano, solamente si tú y yo les llevamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la primera lección que aprendemos es que Jesús ama a todas las personas. ¿Y cómo no las va a amar, hermanos? Si Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Si Él vino a sanar a los enfermos del pecado, Lucas capítulo 5, verso 31. Si Él vino a dar descanso a todo tipo de alma que está atribulada y que está atormentada por el sufrimiento. Lucas capítulo 4, verso 18 nos dice que Él vino a traer buenas nuevas a los pobres, que vino a sanar a los quebrantados de corazón, que vino a dar libertad a los cautivos, que vino a dar vista a los ciegos, que vino a dar libertad a los oprimidos, que vino a predicar el año agradable, el año propicio del Señor. Primera gran lección, Jesús ama a todas las personas. Pero mire la segunda lección que aprendemos también de aquí. También aprendemos, hermanos, que Jesús tiene poder para solucionar cualquier problema. Que Jesús, hermanos, tiene poder para componer la vida de cualquier persona, por más y más y más que esté sumida en el pecado. Fíjate en esto. Jesús es visto aquí teniendo autoridad sobre los demonios. En el verso 29, Jesús le mandó a los espíritus inmundos que salieran de este hombre. Jesús, hermanos, tenía ese poder para mandarlos inclusive al abismo. En el verso 31 lo dice. Ellos inclusive rogaron a Jesús que los dejase ir a un hato de cerdos, según el verso 32. Tú sabes el resto de la historia. Ellos entraron en aquel hato de cerdos y luego se precipitaron al vacío, hermanos, y fueron al mar y se ahogaron. En Marcos capítulo 5 y verso 13, en la misma historia, dice que Jesús es el que se los permitió. Y es que no hay poder en el mundo, hermanos. No hay poder en el universo que sea superior al poder de nuestro divino Maestro. Él es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Jesús, hermanos, es quien tiene autoridad sobre Satanás y tiene autoridad sobre todas esas huestes espirituales de maldad contra las que luchamos tú y yo día tras día. Aquí, hermanos, Jesús es visto con ese poder que dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 3 y verso 8, para deshacer o deshaciendo las obras del diablo. Es Satanás y sus demonios quien tenían a este hombre en esa situación. Pero Jesús, hermanos, lo liberó de eso. Jesús le hizo, hermanos, que pudiera vencer ese problema. Jesús, hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso quiero decirle en esta noche que si el pecado está tomando control de nuestras vidas, que aunque la mayoría tal vez de los que estamos aquí somos cristianos, hay veces que el pecado nos toma mal parados y nos engaña y terminamos haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás. Tal vez nuestra vida no está sumida en el pecado. Pero ¿qué tal la vida de aquellas personas que conocemos, hermano? Estas personas necesitan saber, hermano, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que es a través de su sangre como podemos ser limpios de nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 1 y verso 5. Que Él es el único que tiene la capacidad de darle descanso a nuestras almas cuando nuestros pecados son perdonados. Jesús es visto también como el que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hoy, hermanos,
Nosotros podemos sujetarnos a Dios, podemos resistir al diablo y Él va a huir de nosotros, hermanos. Así que Jesús, hermanos, es la solución para cualquier problema que tengamos. Jesús fue la solución para este hombre que estaba en una condición realmente indescriptible, deplorable. Tú y yo tal vez vivíamos así, pero un día conocimos al Maestro y el Maestro tuvo ese poder para librarnos del pecado y sacarnos del fango donde estábamos, hermanos. Qué grande es Jesús, qué grande es su amor y qué grande es su poder. Por eso, hermanos, no debemos dejar de orar a Dios en su nombre. Por eso no debemos dejar de alabar su nombre. No debemos dejar de glorificar su nombre, porque solamente Él tiene el poder suficiente para hacer nuestras vidas mejores. La tercera cosa que quiero que veamos aquí, hermanos, es que hay una tercera lección, y esta lección es que Jesús, hermanos, tiene el poder para restaurar completamente la vida de las personas. Fíjate, este hombre endemoniado fue restaurado completamente por el Señor. En el verso 35 nos dice el capítulo 8 de Lucas que aquellos hombres que aparentemente son los dueños de los cerdos que habían muerto, vinieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Ellos saben que es Jesús el que ha sido el causante de esto que ha pasado. Ahora, mira algo más. También ellos saben que es Jesús el causante del cambio que ha sufrido este hombre que había estado dominado por los demonios. Dice el verso 35, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Así que ellos se dieron cuenta que Jesús es el responsable, no solo de lo que les pasó a sus cochinitos, como decimos en México, sino también, hermano, lo que le había pasado a este hombre. ¿Y cómo es que encontraron a este hombre? El resto del verso 35 nos dice no solo que ellos lo vieron que habían salido los demonios de él, sino que dice también que lo vieron sentado. Fíjate, cómo este hombre antes no podía estar tranquilo. Lo ataban con cadenas, lo ataban con grilletes. Puedes imaginártelo atado tal vez a alguna pared, hermano, de sus piernas o de sus pies, de sus manos, pero él con toda su fuerza rompía aquellas cadenas y corría y se iba a los montes y andaba por lugares solitarios y luego venía y pernoctaba, hermanos, allí en los sepulcros. Y ahora estos hombres están sorprendidos de cómo está sentado, tranquilo, en paz. Y no solo eso, está sentado a los pies de Jesús. Los demonios habían salido de él, hermano. Así también sucede con nosotros cuando Jesús echa fuera el pecado de nosotros. De hecho, la palabra perdón involucra esa acción, involucra el mandar fuera, involucra el que Dios aleja de nosotros el pecado. Jesús alejó estos demonios de este hombre y ahora él está en paz. Cuando Jesús perdona nuestros pecados, nosotros venimos a estar en paz, venimos a estar tranquilos. Nuestra conciencia está libre de acusaciones, nuestro corazón está en calma, nuestro corazón que se estaba partiendo, hermanos, en dos, vuelve nuevamente a ser restaurado. Pero estaba sentado a los pies de Jesús. Significa que este hombre estaba dispuesto a escuchar al maestro, a aprender de su maestro y a obedecerle también. Y me encanta cuando dice que estaba vestido también, hermano. Porque quiero decirles aquí, hermanos, que yo veo en la palabra vestido como que lo que se quiere dar a entender metafóricamente es que antes estaba completamente desnudo, completamente desprotegido, pero ahora tiene la protección divina. Ahora tiene la protección del Señor Jesús. El apóstol Pedro, hermanos, cuando habla en su primera carta, capítulo 1, verso 4, después de que habla de la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en el cielo, dice el siguiente verso, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Qué grande es Cristo, hermano. Que no solamente nos restaura nuestra vida, sino que nos viste.
nos protege con el poder de Dios mediante la fe que tenemos en Él. No es en balde, hermanos, que en las cartas que el Señor escribe en Apocalipsis a las iglesias, constantemente usa esta metáfora de del estar vestidos y el de estar vestidos con vestiduras blancas. Bueno, este hombre ahora está vestido, pero dice también que está ahora en su cabal juicio. Ya no hay nada que lo pueda él sacar de lo que él quiere hacer. Él está completamente sobrio ahora. Él puede estar concentrado ahora. Él puede tomar decisiones ahora por sí mismo, no como antes, porque ha sido una persona, hermano, que ahora conoce perfectamente cuál es su estado. Pero el verso 36, fíjese cómo dice: y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Además de eso, lo vieron salvado. Así, hermanos, es como Cristo nos hace, nos salva. ¿Sí? En el verso 38 todavía es más interesante esto. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo. ¿Qué vemos en él, hermano? El deseo ferviente de seguir a Jesús, de seguir a Jesús. Y es que Jesús, hermano, puede restaurar completamente nuestras vidas que están llenas de sufrimiento, hermanos. Él tiene esa capacidad. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Él nos redimió de nuestros pecados. Jesús perdonó nuestros pecados. Él alejó de nosotros nuestros pecados. Jesús nos hizo nacer de nuevo para que seamos nuevas criaturas ahora que estamos en Él. Jesús nos ha dado vida en abundancia. ¿Y cuántas cosas nos habíamos perdido antes de conocer al Maestro? ¿Cuánta bendición espiritual habíamos perdido por no conocer al Maestro? Pero cuando le conocimos, Jesús ha llenado nuestra vida de abundancia, hermano, y restauró nuestra vida completamente. Y lo mejor de todo es que nos ha restaurado de tal manera que nos ha preparado para la vida eterna. Lo último que quiero decirte, ya voy a terminar, ya son las 9. ¿Sí? Esta siempre ha sido mi lucha, hermano, poder estar a tiempo en las cosas. No el empezarlas, siempre trato de empezar a tiempo, pero sí el terminarlas. Pero bueno, creo que eso lo aprendí de Pedro también. Fíjense esto, hermano. La cuarta lección que encuentro yo aquí es que Jesús desea que seamos sus testigos. Una vez que entendemos que Jesús nos ama con todo su corazón, una vez que entendemos que Jesús tiene el poder para rescatarnos aún de las situaciones más deplorables en las que estemos, y una vez que Jesús restaura nuestra vida completamente, Jesús desea que seamos sus testigos. Nota el verso 39, Jesús le dice al hombre, no quiero que vayas conmigo, pero sí quiero que hagas esto. Quiero que vuelvas a tu casa y cuenta, fíjate, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús, hermano, le manda a este hombre a que vaya a contar lo que Dios hizo con él. Él debería empezar por los suyos. Nota cómo le dice, vuélvete a tu casa, vuélvete a tu familia, vuelve con los tuyos. Yo no sé si este hombre qué edad haya tenido, si haya estado casado, si tenía a sus padres, si tenía a sus hermanos, no sé. Pero claramente Jesús le dice que debe ir a su casa, y debe ir y compartir lo que Dios ha hecho con él. ¿Y quién mejor podía entender lo que Dios había hecho con él, sino su propia familia que lo había visto en esa situación en la que estaba antes? Algunos de ustedes tal vez pasaron por eso. El Señor les rescató y los primeros que se sorprendieron de eso fue su propia familia, porque los vieron siendo una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, con un nuevo pensamiento, con una nueva meta, con metas espirituales. Ve y cuenta, sé mi testigo, es lo que está diciendo el maestro. Fue este hombre entonces, dice el resto del versículo, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. A él no se le olvida quién hizo esto. Jesús es el que lo hizo.
Y va por toda la ciudad. Muy probablemente esta era la ciudad de Decápolis, hermano, que significa 10 ciudades y que estaba en esa ribera del mar de Galilea, donde había muchas ciudades, entre ellas Gadara, Genezaret y algunas otras, hermanos. Lo que haya sido, lo cierto es que este hombre anunciaba las grandes cosas que Jesús y que Dios, hermanos, había hecho con él. Y es que cuando una vida, hermanos, está destruida, está acabada por el pecado, hermanos, y aparentemente no hay esperanza, el Señor puede restaurarla. Y una vez que lo hace, desea que seamos sus testigos. Así que empecemos por predicar a los de nuestra casa. Prediquémosles con nuestras palabras, diciéndoles todo lo que el Señor es capaz de hacer con ellos, porque lo hizo con nosotros, pero también con nuestro ejemplo. Seamos el mejor ejemplo para los que nos rodean. Y comuniquemos así, hermanos, las verdades del Evangelio a todo el mundo. Quiero concluir, hermano, diciendo esto. ¿Qué aprendemos de la historia del endemoniado gadareno? Número 1, que Jesús ama a todo tipo de personas. Si su fe, mi hermano, está tambaleándose ahora y usted está pensando que tal vez el Señor le ha dejado de amar o le ha abandonado, yo quiero decirle que no, que Jesús le ama y Él está con usted y Él le va a fortalecer en los momentos más difíciles. Aprendemos también que Jesús tiene poder para solucionar cualquier tipo de problema, por más difícil que este sea. Tal vez estás luchando con un cáncer terminal, pero Jesús tiene poder. Tal vez estés luchando con el COVID, pero Jesús tiene poder. Y a Él están sujetos principados y autoridades y todo lo que pueda haber en este mundo. Aprendemos también que Jesús restaura completamente la vida de las personas. Y aprendemos que Jesús desea que seamos sus testigos. ¿Qué puede hacer usted para que Jesús restaure su vida completamente? Siga al Maestro, aprenda de Él y haga su voluntad. Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Vamos a orar.